Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Como siempre, me encanta tenerlos aquí conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les fascina tanto como a mí, la vida amorosa, los rumores y las intrigas de una de nuestras actrices turcas favoritas, Hande Erçel. Y específicamente vamos a hablar sobre su relación con Kerem Bürsin, o mejor dicho, la especulación sobre por qué, a pesar de lo que se diga, Hande podría tener razones de peso para no alejarse completamente de este galán. Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de salseo, teorías y mucho amor por Hande. Antes de que empecemos a desmenuzar este drama digno de una telenovela, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de chismecito turco. Así no se perderán nada de nada. Y por supuesto denle like a este vídeo si están tan intrigados como yo con este tema. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Hande Erçel, esa belleza que nos conquistó con su talento y carisma en Senkalkapm, ha estado en el centro de la atención mediática desde su relación con Kerem Bürsin. Su romance, que nació en el set de grabación, fue como un cuento de hadas hecho realidad para muchos de sus fans. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus fotos juntos inundaron las redes sociales, sus entrevistas eran pura miel y parecía que habían encontrado el amor verdadero. Pero como en todo buen cuento de hadas, la realidad a veces puede ser un poco más complicada. Los rumores de ruptura comenzaron a circular con fuerza hace algún tiempo, dejando a muchos con el corazón roto. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de presiones de la fama y de agendas incompatibles. Aunque ninguno de los dos confirmó explícitamente la separación, su silencio y la falta de apariciones públicas juntos alimentaron aún más las especulaciones. La prensa turca, siempre al acecho, se deleitó con cada susurro, cada mirada esquiva, cada comentario sin querer queriendo de fuentes cercanas a la pareja. Se convirtieron en el blanco perfecto para portadas sensacionalistas y ríos de tinta especulativos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de todos estos rumores y de la aparente ruptura, hay quienes creen que Hande Erçel podría tener razones muy poderosas para no cortar todos los lazos con Kerem Bürsin. Y no me refiero solo a razones emocionales, que por supuesto son un factor importante, sino también a otros aspectos que podrían influir en su decisión. Profundicemos en estas razones, desmenuzando cada posible escenario con la minuciosidad de un detective privado que busca la verdad oculta tras una montaña de rumores. Primero hablemos de lo obvio, el amor. A pesar de los problemas que pudieron haber tenido, es innegable que Hande y Kerem compartieron una conexión muy especial. Se enamoraron en un ambiente muy particular, rodeados de la magia de la actuación y la intensidad de un proyecto exitoso. Es muy probable que aún exista un cariño profundo entre ellos, recuerdos imborrables y una historia compartida que no es fácil de dejar atrás. El corazón, ya saben, a veces tiene razones que la razón no entiende. Imaginen por un momento, largas jornadas de rodaje, risas compartidas, complicidad ante las cámaras y fuera de ellas. Esa burbuja en la que vivían, rodeada de un equipo que se convirtió en familia, seguramente creó lazos muy fuertes. Aunque la relación romántica haya llegado a su fin, es comprensible que persista un sentimiento de afecto y respeto mutuo. Quizás en el fondo Hande se aferra a la esperanza de que con el tiempo y la distancia, puedan reconstruir su relación en una nueva forma, tal vez como amigos cercanos y confidentes. Pero más allá del amor, hay otros factores que podrían estar en juego. Pensemos en la dimensión profesional. Hande y Kerem no solo fueron pareja, sino también socios en un proyecto que los catapultó a la fama internacional. Senkalkapm fue un fenómeno global, y su éxito se debió en gran parte a la química que existía entre ellos. Separarse por completo podría significar perder oportunidades profesionales, ya que muchos fans aún sueñan con verlos juntos nuevamente en pantalla. Hanke, como se les conoce cariñosamente a Hande y Kerem en el mundo del fandom, se convirtieron en una marca. Productoras de todo el mundo están conscientes del poder de convocatoria que tienen cuando se les une en un mismo proyecto. ¿Podría Hande estar considerando una posible colaboración futura, incluso si eso significa mantener una relación cordial con Kerem? Es una posibilidad que no se puede descartar. Además, la industria del entretenimiento turco es relativamente pequeña, y es probable que sus caminos se crucen en el futuro.
Mantener una buena relación profesional podría abrir puertas a nuevas oportunidades y evitar conflictos innecesarios. Además, la imagen pública es fundamental en el mundo del espectáculo. Hande Erçel es una figura muy querida en Turquía y en muchos otros países. Su relación con Kerem fue percibida como un romance de ensueño, y una ruptura definitiva podría afectar su reputación. Si bien es importante ser fiel a uno mismo, también es cierto que las celebridades deben tener en cuenta el impacto de sus decisiones en su imagen pública. Hande ha construido una imagen de chica dulce, carismática y profesional. Una ruptura conflictiva o una serie de declaraciones polémicas podrían dañar esa imagen y afectar su popularidad. Es por eso que mantener una postura discreta y respetuosa podría ser una estrategia inteligente para proteger su carrera a largo plazo. Recordemos que los fans, a pesar de ser leales, también pueden ser muy críticos. Un escándalo amoroso podría generar una ola de comentarios negativos y afectar su imagen de marca. Otro factor a considerar es la presión mediática. Hande y Kerem fueron constantemente acosados por los paparazzi y seguidos de cerca por la prensa del corazón. Una ruptura definitiva solo intensificaría esta presión, y podría generar aún más rumores y especulaciones. Mantener una relación cordial, aunque sea a distancia, podría ayudar a minimizar el escrutinio público. Imaginen la vida de Hande, cada salida, cada encuentro, cada mensaje en redes sociales es analizado al milímetro por la prensa y los fans. Una ruptura definitiva significaría un torbellino de preguntas, rumores y especulaciones que podrían durar meses, incluso años. Mantener una postura ambigua y evitar confrontaciones públicas podría ser una forma de proteger su privacidad y controlar el flujo de información. Además, recordemos que Hande ha sido muy reservada con su vida personal. Es comprensible que quiera evitar que su relación con Kerem se convierta en un circo mediático. También podríamos hablar de la influencia de sus respectivos equipos de representación. Es muy probable que los managers y agentes de Hande y Kerem estén aconsejándoles sobre cómo manejar la situación de la manera más estratégica posible. Para ellos, lo más importante es proteger la imagen y la carrera de sus clientes, y una ruptura conflictiva podría dañar ambas cosas. Los representantes de Hande y Kerem tienen la responsabilidad de velar por sus intereses profesionales. Una ruptura pública y conflictiva podría generar publicidad negativa y afectar su capacidad para conseguir nuevos proyectos. Es por eso que es probable que estén trabajando en conjunto para minimizar el daño y mantener una imagen de cordialidad y profesionalismo. Quizás estén aconsejando a Hande para que mantenga una relación cordial con Kerem, al menos en público, para evitar controversias y proteger su carrera. Por último, pero no menos importante, está el tema de los fans. Hande y Kerem tienen una legión de seguidores que los adoran y que sueñan con verlos juntos para siempre. Si bien es imposible complacer a todos, es cierto que las celebridades suelen tener en cuenta la opinión de sus fans a la hora de tomar decisiones importantes. Una ruptura definitiva podría decepcionar a muchos de sus seguidores, y esto podría tener un impacto negativo en su carrera. El fandom Hanke es un grupo apasionado y leal que ha apoyado a Hande y Kerem desde el inicio de su relación. Una ruptura definitiva podría generar una reacción negativa por parte de algunos fans, lo que podría afectar su popularidad y su imagen. Aunque Hande no puede basar sus decisiones únicamente en lo que quieren sus fans, es comprensible que tenga en cuenta su opinión y que trate de evitar decepcionarlos. El poder de las redes sociales es innegable y la presión de los fans puede ser muy fuerte. En resumen, Hande Erçel podría tener razones de peso para no alejarse completamente de Kerem Bürsin, que van más allá del simple amor. La dimensión profesional, la imagen pública, la presión mediática, la influencia de sus equipos de representación y la opinión de sus fans son factores que podrían estar influyendo en su decisión. Por supuesto, al final del día, la decisión es solo suya, y lo más importante es que haga lo que la haga feliz. Quizás Hande esté buscando un equilibrio entre sus sentimientos personales, sus ambiciones profesionales y las expectativas del público. Es una tarea difícil, pero no imposible. Y bien, corazones, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y teorías, y que solo Hande Erçel sabe la verdad sobre su relación con Kerem Bürsin. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus propias teorías sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos?
¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber sus opiniones. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño juego? Dejen un comentario con su teoría más loca, la más inesperada, la más ustedes me entienden. Quiero ver su creatividad. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estoy planeando un especial sobre los secretos de belleza de Ander Zell, así que no se lo pierdan. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.